muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tenga yo vida. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Ora en mi conozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía dar, pues no te conocía. Y ahí encuentro, llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy llamas mi corazón. Muy buen día, hermanos amados. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. De nuestro programa Conversando las Escrituras. Muy de mañana, una jornada más que nos ha permitido nuestro Dios vivir. Amén. Por tanto, dice el salmista, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Gracias por su sintonía. Gracias por compartir este video. Gracias por suscribirse a nuestro canal YouTube, amén, para poder así mantener de pie este canal y poder así llegar a muchas almas que necesitan conocer a Dios, que necesitan saber que hay salvación, que hay esperanza, que hay vida en Jesús, que, aleluya, tienen esa puerta abierta aún. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga, gracias por su saludo, y así a todos los hermanos y hermanas que se conectan cada día a la iglesia en general, a nuestros pastores, diáconos, aquellos que están sirviendo, ¿cierto? La iglesia, y a todos aquellos que aman y glorifican este nombre que es por sobre todo nombre. Hoy día es día jueves 30, último día del mes de noviembre. Amén. Se va este mes, hermanos amados,
y comienza un nuevo mes, el último mes del año. El calendario concluye ya con el día 31 de diciembre, ¿verdad?, de este mes, y partimos un nuevo año, si así Dios lo permite, 2024 ya. El tiempo va pasando raudamente. Aguardamos siempre el arrebatamiento, donde el Señor va a buscar su iglesia, o tal vez nos sorprenda el fin de nuestros días. De una o de otra manera, hermanos amados, culminaremos nuestro tiempo. Así que estemos preparados. Amén. Cada día, ¿verdad? Busquemos al Señor, busquémosle, deseémosle estar en su presencia, poder aprender y poder conocerle cada día más. Bien, concluimos el capítulo 10 el día de ayer del libro de Hebreos, donde estamos avanzando ya a los últimos 2 capítulos. Hoy estaremos a la quebrada con la ayuda del Señor en Renca, si Dios así lo permite. ¿Amén? Bien, dice el capítulo 2 en el nombre del Señor Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Voy a desglosar un poquito estos 12 versículos primero, en donde vemos 2 o 3 cosas fundamentales con respecto. Primeramente, ¿qué es lo que es la fe? Y segundo, ¿de quién proviene la fe? ¿Y quiénes recibieron esa fe? Y cómo Dios honra, ¿cierto?, a aquellos que le creyeron. Ese. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios hace promesa, el hombre recibe esa promesa, le cree a Dios y recibe, ¿cierto?, o cosecha el fruto de haber creído. Por eso es que aquí enumera hasta a Abraham, ¿verdad? Y podemos contextuar, por ejemplo, dice por la fe Noé, no por la fe de Noé. Escuche bien, por la fe Noé, no por la fe de Noé. Por eso que con respecto, muchos erróneamente
Dicen, Abraham es el padre de la fe. Aquí nos dice que es padre, dice, por el mismo dice, por la fe Abraham. ¿Mm? Por la fe Noé, por la fe Enoc. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, proviene de Dios. Por eso el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Mm? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Mm? Entonces, la fe proviene de Dios. Fue Dios el que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios se presentó a Abraham. ¿Mm? Dios se presentó a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Dios se presentó a Noé y le dijo, a ti he hallado justo en esta tierra. Por tanto, hazte un arca. Entonces, ¿de dónde provino la fe? No del hombre. La fe provino de Dios. Por eso que la Escritura dice que la fe viene ¿de dónde? Por el oír, y del oír la palabra de Dios. Entonces, Abraham no es el padre de la fe, sino que Abraham fue uno más de lo que le creyó a Dios. Y por eso que el verso 12 concluye y dice, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Confirma el escritor de Hebreo, ¿cierto?, que por la fe los hombres que están aquí, alcanzaron muchas cosas. Porque les vino la fe a ellos. Así como un día también nos vino a nosotros. La fe se allegó a nosotros. Luego dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí había una promesa mayor. Aquí, si analizamos este texto, vemos que hay una promesa mayor, hermano, que conseguir objetivos terrenales. Abraham llegó a la tierra prometida, vivió ahí como extranjero, bien entiendan, ¿verdad? Noé fue salvado, tal como se lo había prometido Dios, ¿verdad? Pero aquí dice que estos no alcanzaron lo prometido, ¿verdad? Dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué cosa? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces aquí estamos hablando que la promesa de fe, si volvemos al capítulo 1, no está hablando de cosas terrenales. Dios bendiga a nuestro amigo Germán Reyes Rojas. No está hablando de cosas terrenales. Por ejemplo, el mundo habla de fe, pero de una fe religiosa, una fe supersticiosa. Pero aquí la palabra del Señor habla de una fe que trasciende los tiempos. ¿Ah? Que el objetivo de lo que el hombre va a alcanzar por medio de esa fe es algo eterno, no es algo terrenal. Porque lo terrenal se consigue tal vez a diario, a lo mejor con esfuerzo, qué sé yo. Pero aquí está hablando, dice, porque los que de estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Escuche bien, buscan una patria. Recuerde que Abraham vivió en tienda, estando aún en la tierra prometida. Él podía haber edificado, no edificó. ¿Por qué no edificó? Porque la fe que ellos les fue dada no era para las cosas circunstanciales de esta tierra. Traspasaba. Por eso que hoy día se le llama la fe de Jesucristo. Jesucristo que vino a ofrecer, que vino a entregar al hombre vida eterna. Estamos hablando en Apocalipsis, por ejemplo, de una nueva ciudad, de un cielo nuevo, de una tierra nueva. La gente dice, el mundo se va a acabar.
La Escritura no habla de eso. Amén. Habla de una renovación, de una transformación, de un cambio. Cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, pero sigamos un poquito para no apartarnos del tema. Pues si hubieses estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, ¿ve? ¿Ve? El anhelo del hombre, en la eternidad. El anhelo del hombre es vivir mucho tiempo. Pero nosotros sabemos que en este cuerpo un día vamos a morir. Eclesiastés dice claramente que los que vivimos sabemos que hemos de morir. Entonces, el anhelo de este hombre de la verdadera fe, hermanos amados, y aquí confronta un poco con la creencia actual que nosotros tenemos. Esto choca con lo que nosotros creemos realmente. ¿Mm? Dice, por la fe, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Mm? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que está queriendo decir el escritor? Si Abraham, después de tantos años, de que se le fue dada la promesa a un hijo, 30 años aproximadamente, se le entregó al hijo, y luego de ser entregado, Dios le dice que lo sacrifique, o sea, que lo mate, era ilógico. Era ilógico. Era totalmente absurdo creer en un Dios que le había dado un hijo para una descendencia, y luego el mismo Dios le ordena que sacrifique a su hijo, o sea, que lo mate. Es absurdo. Pero como Abraham había recibido la fe, sabía, y esto es lo que dice aquí, que Dios era poderoso para volverlo a vivir. O sea, Abraham conocía muchas cosas por medio de la fe, por medio de la revelación. Nosotros, el mundo habla de una fe, pero una fe muy, muy vaga. Y la fe mueve montañas, una fe muy vaga. Aquí está hablando de una fe profunda, de una fe maravillosa. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos entender, que nuestra fe va a trascender los tiempos, va a trascender eh, todo lo que nosotros podamos ver, porque nuestra fe está situada, hermanos amados, en la otra vida, en la vida eterna. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que si nosotros esperamos en Cristo en esta vida, somos los más miserables. Ni siquiera hemos entendido lo que significó el Evangelio, o lo que significa el Evangelio. Ni siquiera hemos entendido eso. Y todavía estamos en pañales. El mismo libro de Hebreos, acuérdense, unos capítulos atrás, dice, avancemos, vamos hacia adelante, dejando los primeros rudimentos. Debemos ir avanzando. La Escritura nos habla, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero también nos habla del alimento sólido, de cosas mayores. Estos hombres que aquí enumeran, quizás nosotros lo miramos muy vagamente, pero profundicemos el por qué, la razón, el por qué ellos se mantuvieron en esta convicción. Dios bendiga a mi hermano Rojas, Israel Rojas. Habiéndosele dicho en Isaac, dice, se ha llamado descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Usted puede en el Antiguo Testamento, en Génesis, ver la bendición que dio Isaac a sus hijos. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando hay fe, no hay miedo. Amén. Gloria a Jesús. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció al reino, renunció al poder terrenal, renunció por la fe, renunció a todo eso. Amén. Escogiendo antes, dije, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y por eso que el Señor dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es por fe. Teniendo por mayores riquezas, escuche, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? ¿Cuál es el galardón de la iglesia? Y un día veremos al que nos llamó. Abraham, el galardón de Abraham era Dios mismo. Amén. Por la fe dejó de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía, pero se sostuvo como que si lo viera. Y eso también es la fe. Luego dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Déjenme un poquito, hermano amado, cuando aquí dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Si usted lee en Génesis, perdón, en Éxodo, cuando Moisés salió con el pueblo de Israel, Moisés se dirigía en el camino ascendente hacia donde los hijos de Jacob habían pasado para comprar el trigo. Pero Dios le dice a Moisés que no, que dé la vuelta y pone al pueblo frente al Mar Rojo. Aquí lo que vemos, que Moisés en ningún momento alterca con Dios, porque era una orden absurda, humanamente hablando. Si el pueblo va huyendo, va saliendo, no podía el pueblo volver a colocarse entre el mar. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia y a toda la familia ahí en Semillero. No podía el pueblo colocarse frente al mar y con los egipcios dan a la espalda. Entonces, yo estoy pensando humanamente. Y por eso que este libro dice, por la fe. Amén. Por la fe. Exalta la fe. De ellos no, de Dios dada a ellos. Eso es lo que nosotros no entendemos. Igual que cuando nosotros decimos, yo amo a Dios. No, yo amo a Dios porque Dios depositó ese amor en mí. Porque yo no amaba a Dios. Yo no buscaba a Dios. Dios me buscó. Amén. Entonces, esto no hay un mérito de sangre ni de carne. Ahora, por eso que cuando Jesús le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para poder entender las cosas celestiales, verdaderamente hay que nacer de nuevo. Porque si no, seguimos con la misma mente carnal y no vamos a entender nada. Vamos a pensar que esta es una religión más, un credo más. No vamos a entender el Evangelio. Entonces, por eso que hay que examinar texto a texto en profundidad lo que sucedió. Amén. Luego dice, acá, perdón. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Ve? Por la fe cayeron los muros de Jericó después que le rodearon 7 días. Eso también era absurdo, humanamente. Pero Josué le creyó a Dios y obedeció. La fe también trae obediencia. Por eso que cuando una persona me dice, yo tengo fe, y no persevera, esa persona no tiene fe. Esa persona es una persona incrédula. Si la persona no persevera en la convicción escritural, no tiene fe, hermano, no se engaña a sí mismo, y perdone que sea tan franco. No tiene fe, porque no persevera.
No es que el Señor sabe, no. No, hermanos amados. En el capítulo anterior, el escritor recomienda, dice, no dejando vuestras congregaciones como muchos tienen por costumbre. La iglesia moderna, la iglesia actual ha retrocedido. Sí, ha retrocedido, no ha avanzado. ¿Y sabe por qué? Por falta de fe. ¿Y sabe por qué falta la fe? Porque no se predica el evangelio en los púlpitos hoy día. Hay una falta de fe tremenda. Antiguamente la iglesia se reunía todos los días. Todos los días, hermanos amados. Vea el libro de Hechos. Hoy día hay días determinados para que la iglesia se reúna. ¿Por qué? Porque tenemos tanto que hacer. Porque tenemos tanto que hacer. Estamos tan abocados en lo terrenal que nos queda poco para lo espiritual. Entonces nos conformamos con ir a sentir al Señor un ratito ahí en el culto. Ahí sentí al Señor, qué maravilloso. El culto estuvo maravilloso. Pero mi convicción no es la misma. Mi seguridad no es la misma. Entonces, hermanos, permiso, hermano. Perdón, hermano. Entonces, dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dios bendiga a Alejandro Antonio Moris. ¿Y qué más digo? Pregunta el escritor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando, escuche bien, el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales, escuche, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿de quién? De Dios, mediante la fe, ¿ve? Mediante la fe, no recibieron lo prometido. Caramba. Entonces, ¿para qué se esforzaron tanto si no recibieron lo prometido? ¿Qué me dice usted? ¿Fue en vano? No, Señor. No. Dios promete y cumple. Sí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había hecho el sacrificio para acercar a todos aquellos que creyeron desde Génesis, hermanos amados, hasta la venida del Cristo. Había que quitar el pecado y traer y recoger a todos aquellos que en el Antiguo Testamento sí le creyeron a Dios. No creyeron en Dios, sí le creyeron a Dios. Por eso que la fe es importante, pero la fe viene por el oír, hermano. Y aquí es donde la palabra del Señor cobra importancia. Por eso a Noé no le nació la fe así. Dios le dijo, hazte un arca, porque a ti he hallado justo en la tierra. La palabra de Dios cobra importancia en todos los ámbitos del hombre que va a ser salvo, por supuesto. ¿Mm? Por eso que es predicado el Evangelio. El autor del Evangelio es Dios. El centro del Evangelio es Dios mismo, en Cristo. ¿Mm? Y la confirmación del Evangelio es la resurrección de Cristo. Entonces, la fe, hermanos, no viene, yo tengo fe, que la fe mueve montañas. No, hermanos amados. Tener fe, ¿en quién? En Dios. Tener fe en Dios. Por eso que en los púlpitos debe predicarse la palabra.
Debe nutrirse a la iglesia con la palabra, con la fe. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, perdió toda la riqueza, pues, hermano. Las riquezas terrenales. Antes prefirió los vituperios de Cristo. Y Cristo no estaba todavía. Entonces, la pregunta es, ¿estos hombres de la antigüedad supieron de Cristo? Claro, pues, hermano. ¿Supieron de la promesa de la vida eterna? Claro, pues si Abraham vivió en tienda en la tierra prometida, por eso que hay que leer bien. La iglesia debe aprender a leer la escritura y pedirle a Dios la revelación de la palabra. ¿Mm? Luego, y termina, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes? Para nosotros, la iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, cuando venga la resurrección, primera, desde Enoc hasta el último verdadero creyente en Dios, va a resucitar. Y vamos a entrar a la boda. Vamos a sentarnos con el Señor. Y ahí vamos a ser todos perfeccionados juntos. Abraham, Moisés, Jacob, toda la lista innumerable que hay aquí en el capítulo 11. Por eso entendamos que es lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos prometió Cristo a nosotros, a los creyentes? Nos prometió unas riquezas terrenales donde tendríamos todo aquí a pedir de boca. ¿O nos prometió la vida eterna? Y esta es la promesa, dice Juan, que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos dé de entendimiento que la palabra de Dios, las escrituras, son las que hacen y provocan en el hombre la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Volvimos en parte. ¿Cuándo nació de nuevo usted? Porque la escritura dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Un muerto nada sabe. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán Moya, que hace tiempo que no la teníamos. Dios le bendiga. Esperamos, le esperamos. Amén, le esperamos. Dios le bendiga. Por eso la importancia de este libro. Se lo vuelvo a decir, la iglesia ha retrocedido. Aunque usted me diga, uy, tenemos cultos espectaculares, donde lloramos, donde gritamos, donde sentimos una cosita así tan rica. Yo no voy los días domingos a sentir eso. Yo lo siento todos los días. Lo siento aquí, en mi casa, donde esté. Porque soy templo del Espíritu Santo. Amén. Y esa es mi convicción. Esa es mi seguridad. Amén. El problema nuestro que nos hemos vuelto, hermanos amados, una iglesia religiosa. Y eso, hermano, no es conveniente. Estos hombres de fe vivieron la fe. A tal punto, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez, a tal punto que el apóstol Pablo llega a decir, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Del amor que él le tenía a Cristo? No, no, no. Del amor que Cristo expresó con él. Porque recuerde que Pablo era un asesino, era un perseguidor, un torturador. Sin embargo, Dios mostró su amor y su misericordia para con él, ¿verdad? Llamándolo al ministerio. ¿Le creyó Pablo a Dios? Por eso que las cartas de Pablo, las cartas doctrinales de Pablo nos enseñan mucho. Pero a la iglesia le gusta vivir en el Antiguo Testamento, le gusta vivir en las promesas ajenas, en las promesas de Israel. Le gusta vivir en la sombra, no en lo real. Lo real es Cristo. La sombra es lo antiguo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Nos enseña bastante, porque aquí cita hombres del Antiguo Testamento, pero hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Hombres reales. Debemos ser imitadores de ellos, claro. Por eso que después en el verso dice, teniendo una tan grande nube de testigos, nosotros debemos esforzarnos. Porque aquí tenemos una meta, aquí tenemos una vara. Caramba, como iglesia. Porque nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Así que a levantarse, pues iglesia.
a levantarse en fe, a buscar a Dios cada día más, a anhelar, como el salmista decía, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sí, anhele la presencia del Señor cada día, hermano. Anhele. ¿Sabe? Un día Dios nos dará la recompensa. Un día llegaremos y veremos el rostro de nuestro Señor. Veremos lo que Él es y cómo Él es. Esa es la promesa. Por eso no desmaye, no claudique. Amén. Búsquele cada día. Será hasta mañana. Mañana ya concluimos este libro de Hebreos tan rico como toda la palabra. Me encanta la palabra. Amo la palabra. Dios le bendiga, hermanos amados, a cada uno de ustedes y tengan un excelente día en el Señor. No se olvide de congregarse, no se olvide de orar, no se olvide de leer la palabra de nuestro Dios. Paz de Jesús para usted. Un abrazo. Dios lo bendiga.